Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer estar con ustedes una vez más a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace presentarles al político y sociólogo venezolano Claudio Fermín. Él es profesor universitario, además fue alcalde del municipio Libertador y es un político altamente conocido y de una gran sensibilidad y que está haciendo un trabajo muy interesante a nivel nacional, del cual vamos a estar conversando. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias por estar aquí. Contento de estar aquí y gracias por permitirme esta conversación con tu audiencia. Bueno, y también como que es pelotero, ¿no? Eso es un secreto por ahí sumarial que lanza, tiene buena mano para lanzar, lanza el teléfono. Así que bueno. Vamos a conversar con Claudio, bueno, acerca de lo que está pasando en el país. Sabemos el tema pues bien álgido que estamos viviendo los venezolanos. Hoy precisamente comenzó la semana con una convocatoria para el transporte que está en proceso, Claudio, precisamente. Y la mayoría de las organizaciones políticas que están en la banda opositora están pasando por un proceso de relegitimación de sus organizaciones. En este contexto, ¿cómo consideras tú que se va a desarrollar toda esta situación de los partidos políticos? Me parece muy importante que hayas comenzado esta conversación con una mención al paro de transporte. Los taxistas, los autobuseros, los gipseros, los buceteros, los piratas, los venezolanos que salen a guapear, a trabajar detrás de un volante, mira, llegan a decenas de miles en toda Venezuela. Y son personas que representan, yo diría que es una muestra extraordinaria de todo el país, porque hoy el transportista, el trabajador del volante, no es solamente como lo era hace 25, 30 años, que eran los trabajadores del volante sindicalizados, sino que además hoy el trabajo de transportar ciudadanos, de brindarnos transporte, lo hacen también profesionales universitarios, miles de desempleados que no consiguen trabajo. Es decir, que los transportistas forman parte de una extensa familia de nosotros los venezolanos y debemos tenerle consideraciones. Hace muchísimo tiempo, estoy hablando de hace unos 40 años, se comenzó aquella reivindicación del transporte estudiantil. A los muchachos estudiantes se les cobraba medio pasaje, bueno, porque no producen, no están trabajando, pero están haciendo algo muy grande por el país, que es estudiar. Y en auxilio de ellos y de su familia, hay que ver lo que es tener 3, 4 muchachos y a cada quien tener que darle para el liceo, para la merienda, para el transporte. Así que hace mucho tiempo se llegó a esa reivindicación que los gobiernos democráticos le asignaban a todas las asociaciones y líneas de transporte un complemento, un subsidio, para que realmente se le pudiese cobrar medio pasaje a los estudiantes. Parte del tema del paro es ese. Claro, y entonces ese es un primer gran tema del paro, que es que el gobierno del presidente Maduro no cumple con el subsidio. Se ha olvidado de los transportistas y pretende que los transportistas, porque además también tienen un discurso demagogo, dicen que los muchachos hay que cargarlos gratis, pero suponga usted que a un señor en una buseta se le montan porque tienen necesidad 14, 15 estudiantes, 12 estudiantes y no pagan nada y el transportista no come. Claro, y esos transportistas que obviamente ese es un trabajo súper digno, súper necesario en cualquier sociedad, pero que lamentablemente en este país se invirtieron los roles y un profesional gana muchas veces menos que una persona que maneja un transporte público, y por eso los profesionales están decidiendo migrar a esos sectores porque ganan más por el oficio que por el profesionalismo. Es algo muy relativo porque los profesionales... Con más oportunidades. Sí, ¿no? Claro, si están en un taxi, si están en una buseta, van a tener más ingresos, pero también van a tener más gastos porque en una oficina como profesional no tienen que comprar los cauchos ni la batería, ni mandar a anillar el motor, ni mandar a arreglar
los asientos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es, Daxi, que el gobierno del presidente Maduro no le está cumpliendo a los transportistas y pretende que los transportistas fracasen y quiebren. Eso no está bien hecho. Incluso yo recuerdo que hace ya, cuando yo estuve de alcalde en Caracas, en el municipio Libertador, esos años 90, 91 y 92, yo decreté, esa fue la primera vez que se hizo en Venezuela, el transporte gratis para los venezolanos de la tercera edad. Todo aquel, cuando yo estuve de alcalde, que tenía más de 65 años de edad, entraba gratis a las unidades de transporte, pero nosotros teníamos con las asociaciones de transporte un plan para resarcirles también. Entonces no se puede dejar solo a los transportistas, porque es muy fácil decir, es muy fácil, si usted es alcalde o es gobernador o es ministro de transporte, es muy fácil decir, los transportistas son unos especuladores, están subiendo el precio. Eso es un discurso falso. Claudio, cuando tú mencionas ese tema del gobierno, me viene a la memoria algo que dijo Bolívar, y es que él dijo que muchas veces a los pueblos se les gobierna más por la mentira que por la fuerza. Sí. ¿Qué tipo de gobierno es este de Nicolás Maduro? ¿El que gobierna por la fuerza o por la mentira? Bueno, yo creo que es un gobierno que perdió toda capacidad de respuesta. Es un gobierno que crea expectativas, todos los días hace un nuevo anuncio, todos los días crea un nuevo programa, todos los días crea un nuevo organismo, ya van 42 ministerios y vicepresidencias, anuncia, crea expectativas, pero no se cumple. Pero con esos anuncios y esas expectativas ya van para 19 años. Correcto, pero no se cumple, porque si de esas expectativas se cumplieran, uno dice, caramba, el gobierno va creciendo, la ciudadanía va obteniendo beneficios. Entonces, no hay capacidad de respuesta. Eso es demagogia, eso Ahora, es mentira. aquí hay un temazo bien profundo, sí, que es la relegitimación de los partidos. Hay quienes aseguran que con esta jugada el gobierno va a seleccionar la oposición que quiere. ¿Qué opinas tú de eso? No, yo creo que este es un tipo de gobierno que no quiere ninguna oposición. Claro, nosotros en el mundo político o el mundillo político, lo digo así deliberadamente, eso es un escenario que crea mucha suspicacia, se crean muchas rivalidades internas, hay mucha desconfianza, sobre todo en estos últimos años, porque en mi opinión el trabajo unitario, construir la unidad, es algo que no se ha hecho bien. No se ha hecho bien. En vez de incorporar a todo el mundo, sindicatos, gremios, asociaciones de productores, cámaras de comercio, centros de estudiantes y por supuesto partidos políticos, resulta que son solamente 4 o 5 partidos que se han, digamos, quedado en eso que llaman la MUD. Entonces, es un mundo de suspicacias, Daxi. Es un ya mundo... se ha develado que la MUD no agrupa a toda la oposición. No agrupa. Porque en un principio era una cosa brutal, el que estuviese fuera de la MUD era colocado en la acera del frente. Entonces, claro, en ese mundo de suspicacias y de intrigas porque ha habido poco trabajo unificador, entonces se crean estas tesis según las cuales el gobierno quiere crear su propia oposición. Yo no lo creo. Este es un gobierno que no quiere ninguna oposición. Este es un gobierno que no quiere que haya partidos, que no quiere que haya elecciones, que no quiere que haya periódicos, no hay papel para los medios impresos, que no quiere que haya televisoras ni radio, no les dan concesiones para que se puedan mantener en autocensura si no se las quitan. Es decir, el país tiene que ser repensado, el país que todos queremos, y no estoy hablando de gobierno o de oposición, hablo de todos nosotros los venezolanos, no importa cuál sea su simpatía. Pero la posibilidad de participar y de ser y de existir de un está muy proceso limitada. Está limitada, pero también limitada. Y son necesarios los partidos políticos. Claro, por eso digo que el país que todos queremos no es este país de restricciones, de arrinconamiento, es un país donde la gente se puede asociar donde quiera, que la gente pueda compartir con quien quiera según sus ideas, y eso no es lo que está ocurriendo. Y no hace falta en este momento una convocatoria, por ejemplo, hacia un partido político, una organización donde todos puedan participar, inclusive los chavistas que ya no son chavistas. Claro, yo creo que sí, yo creo que el país que se conforme a otro partido, esa posibilidad existe. Pero claro, eso depende de los ciudadanos. Si tú, yo, los que están detrás de las cámaras, para poner cualquier ejemplo, que quisiéramos con libertad conformar una organización, o si otros quisieran conformar otra, o si muchos quisieran conformar una sola, eso depende de la iniciativa de los ciudadanos. Lo que es reprobable, lo que yo censuro y protesto, es que un gobierno le pretenda decirle a la gente qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que leer, en dónde es que se tiene que inscribir. No, señor, los gobiernos están para servirle a los ciudadanos y no para oprimir a los ciudadanos. Esto que se está haciendo con los partidos políticos, de ponerle trabas y obstáculos, eso está hecho para que a la larga el gobierno no tenga oposición
y para que en futuros procesos electorales no haya partidos con que inscribir candidatos. Ya el Movimiento Progresista de Venezuela al parecer está legitimado. Avanzada progresista. Avanzada progresista. He visto algunas declaraciones de Henry Falcón, donde él con mucho optimismo dice que alcanzaron las firmas. Ojalá las hayan alcanzado y ojalá muchos otros las puedan alcanzar. Pero fíjense que no hay manera de que nosotros los ciudadanos podamos verificar. No es auditable. No es auditable. Es decir, solo el gobierno al final es quien va a decir el partido A o el partido B o el partido H alcanzaron la firma, y eso es muy dudoso. Con esta cierta desesperanza que ocasiona precisamente este tipo de movimientos y un estudio de la agencia Bloomberg que dice que por tercer año consecutivo Venezuela lidera el índice de las economías más miserables del mundo. ¿Cuál es la palabra de Claudio Fermín para el pueblo venezolano? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, hoy conversando con Claudio Fermín, político, sociólogo, profesor universitario y analista, por supuesto, de la situación que vive nuestro país. Hoy está haciendo un trabajo que nos parece sumamente interesante porque es ese granito de arena que todos los venezolanos tenemos que poner para pensar y repensar este país, cómo vamos a avanzar, porque creo que para atrás no debemos seguir. Ahora bien, lamentablemente decíamos que por tercer año consecutivo Venezuela está catalogada como una de las economías de mayor miseria en el mundo. Un salario mínimo sabemos que son 100, con los estatísticos y la cosa llega más o menos a 150, y los alimentos o la canasta básica para tener acceso cuesta casi 1 millón de euros, 800 y pico, 900.000 bolívares. Es decir, ninguna persona puede cubrir sus gastos básicos en Venezuela. Entonces, ¿qué le dice Claudio Fermín al pueblo venezolano en esta circunstancia? Los partidos políticos en tela de juicio para su relegitimación, elecciones que no sabemos si serán convocadas o no, regionales que están pendientes, y una posible megaelección. Mira, de la misma manera, Daxi, como dije, que los venezolanos, no estoy hablando de gobierno y de oposición, los venezolanos, todos nosotros, tenemos que repensar, hacer las cosas distintas, repensar a Venezuela. Así como no es justo que una gente quiera por su libre iniciativa conformarse en partido y que entonces no puede hacerlo porque hay un verdugo, hay un organismo público que le dice usted no puede, usted tiene solamente 5 horas y tiene que hacerlo en esta máquina. Es decir, es una manera de oprimir la libertad del ciudadano. Está ocurriendo de la misma manera otra cosa en la economía. Si usted tiene un inmueble, entonces se lo mandan a invadir. Si usted tiene un galpón, se lo confiscan. Si usted tiene un comercio, viene el CENIAT y se lo cierra. ¿Qué es eso ideológicamente? Bueno, eso, primero ¿qué es un país donde esté pasando eso? Pero fíjate, si tú tienes una finca, te la confiscan, te la expropian. Lo primero que yo quiero, antes de calificarlo como comunismo o como totalitarismo, que también es un ejercicio válido, lo que yo digo es, si usted no tiene en el país fincas, haciendas, fábricas, galpones, establecimientos, transportistas, emprendedores, es decir, si no hay gente que produzca, que siembre, que críe, que ensamble, ¿dónde nos vamos a emplear los venezolanos? ¿Es que acaso 16 millones de venezolanos somos la fuerza de trabajo? De los 30 millones, 16 millones estamos en edad de trabajar. ¿Es que acaso 16 millones cabemos en los ministerios y en las alcaldías? Eso no existe. Entonces, para que los venezolanos podamos llevar dinero a la casa, consumir alimentos, tener para el pasaje, consumir para comprarnos una nevera, para comprarnos un microondas, para que los muchachos tengan una camisa, para que estrenen en diciembre, para que se metan en una academia de danza las niñas nuestras y en una academia deportiva los hijos. Bueno, hay que tener ingresos. Pero para tener ingresos hay que promover la producción, y para promover la producción hay que decirle al que va a producir, al que va a montar un lavado de engrase, una finca, un galpón, una fábrica, va a construir un edificio, hay que incentivarlo. Pero Maduro dice que está luchando contra la guerra económica. No, que porque esos sectores. Eso es mentira. Con todo respeto, es muy feo decirle a un presidente mentiroso, pero más feo es que un presidente le mienta a 30 millones de venezolanos, eso es más feo. Entonces, eso es mentira. ¿Qué guerra económica va a haber cuando el presidente de Venezuela, el presidente Maduro, controla petróleos de Venezuela, de donde vienen los ingresos en dólares, controla el CENIAT, que es el que cobra los impuestos, controla todos los ministerios,
controla el Tribunal Supremo de Justicia, es el que decreta las leyes porque inhabilitaron la Asamblea. No hay ninguna etapa, Daxi, del proceso económico en la producción, en la comercialización, en el consumo, en las ventas, controla el IVA, todo lo controla el gobierno. Ahora, lo que pasa es que el gobierno está equivocado es en eso, en controlar. Lo que tenemos que hacer es que millones de personas produzcan y tengan sus empresas y que los gobiernos pero pues claro, y que los gobiernos cobren los impuestos para la gente que produce. ¿Por qué no producen las personas que están en Venezuela? Porque es imposible producir. El gobierno no le estoy diciendo, si usted tiene una finca se lo invaden, si usted quiere montar un comercio, entonces tiene que pedir 1000 permisos, y después que tiene el comercio, ¿qué va a comerciar si no hay mercancía? Porque la gente ha sido quebrada. Fíjate lo que está pasando con las medicinas. Si usted tiene en su casa, cualquiera de los televidentes, tiene en su casa, y eso pasa comúnmente, un asmático, un diabético, un hipertenso, bueno, usted vive atormentado, porque no se consiguen medicinas. ¿Y por qué no se consiguen medicinas? Entre otras cosas, porque hay centenares de laboratorios y droguerías y fondos de comercio que por muchos años, por más de 100 años, hasta hace 18 años, podían libremente, me corrijo, hasta hace 8 años, porque con el presidente Chávez también se conseguían, tenían acceso a los laboratorios suizos, italianos, norteamericanos, canadienses, japoneses, y compraban medicina y proveían miles de farmacias en Venezuela. El control de cambio y otros aspectos. Exacto. Ya. Pero entonces, ¿con qué se compran esas medicinas en esos laboratorios que no se producen en Venezuela? Con dólares. Pero resulta que el señor Maduro, el petróleo, que dicen que es de todos, pero si es de todos, entonces deberían comprar dólares en todos los bancos. Él es el único que da dólares. Y a esta gente, que son centenares y centenares de fondos de comercio, que son los que traían las medicinas, pero tenían un crédito de 60 días, 90 días para pagar, como no consiguieron más dólares para pagar afuera, pues no les despacharon más remedio y usted no tiene medicina en su casa por esa pésima política de control de cambio. Que es una Venezuela que uno a veces no decodifica. Cuando, por ejemplo, acaban de develar una estatua de Chávez en Maracaibo y el gobernador Arias ordenó una campaña para reconocer y para que las personas no coman yuca amarga. O sea, medidas de un gobierno. Fíjate tú, hay una estatua en Margarita, hay una segunda en Margarita, hay una en Maracaibo, estatuas de Chávez. ¿Cuántos canales de televisión tiene el gobierno? Cuando lo que deberíamos tener son comedores populares en los barrios, deberíamos tener laboratorios bien equipados, deberíamos tener hospitales. Los hospitales venezolanos, tú tienes que llevar la gasa, el alcohol, la jeringa, tú tienes que hacerte los exámenes de resonancia magnética en un privado porque están dañados los hospitales. Entonces, el dinero, en vez de gastarse en salud y educación y en nutrición, en alimentación, se está gastando en eso, en cadenas presidenciales, en propaganda. Esas millones de franelas rojas y de gorras rojas, Daxi, que ha habido en manifestaciones, eso lo paga cada quien. Mentira, eso es con real del gobierno, eso es corrupción. Claudio, en Venezuela, proceso electoral, diálogo o salida. No, yo creo que los venezolanos, al menos yo me cuento entre los millones que queremos que esto mejore, pero ojo, que mejore, no que cambie para mal, porque si el cambio es que los que hoy están oprimidos, que los que hoy están perseguidos se van a convertir en perseguidores y en verdugos, eso no es ningún cambio. Lo que hemos hecho es cambiar de terreno. El cambio es un proceso en el que de verdad podamos ser los venezolanos, podamos ver un proceso donde los que tomen las decisiones las tomen en beneficio de Venezuela, no en retaliación ni venganza. Ahora, entonces cuando yo oigo compañeros de oposición que promueven el cambio, pero el cambio que promueven es vamos a guindar del poste más alto a fulano de tal y vamos a perseguir a tal. Bueno, yo digo, eso no es cambio, eso lo que pasa es que el conflicto entonces lo gerencia otro. El cambio tiene que ser hecho con gente seria, con gente que, claro, yo no estoy diciendo que haya impunidad, de eso se ocuparán los tribunales de justicia, pero con venezolanos que vengamos realmente a promover la producción, a mejorar los servicios públicos, a combatir la inseguridad, a buscar la gente de talento, no importa cuál sea su militancia política. La oposición, después de toda esta historia y todos los errores cometidos que son evidentes, muchísimos, ¿tiene la madurez en este momento para tomar las decisiones que necesita Venezuela? ¿O todavía le falta? A mí no me gusta mucho dividir al país en oposición y en gobierno, porque yo conozco muchísima gente que votó por Chávez y por Maduro también, que son gente competente, que son gente honesta, que son venezolanos buenos y que no tienen la culpa de que una cuerdita de 4 militares y Maduro y Cabello y Jagua
hagan disparates. Yo conozco mucha gente honesta en el chavismo y conozco mucha gente buena en la oposición y conozco gente con la que no estoy de acuerdo en el gobierno y en la oposición. A mí no me gusta mucho etiquetar a la gente. Yo digo que hay venezolanos de distintas procedencias políticas que en un gobierno venezolanista, que en un gobierno patriótico, tienen que ser tomados en cuenta. A eso es lo que yo llamo unidad. Unidad no es que se pongan de acuerdo 3 rosquitas para repartirse las gobernaciones y las alcaldías. Ahora, ¿qué opinas tú de Maduro, por ejemplo, cuando dice que la supremacía blanca, entre comillas, está buscando imponerse en Latinoamérica y esto es un contexto de Venezuela a nivel internacional? Cuando uno utiliza adjetivos, puede llegar a lastimar y a ofender sin querer, ¿no? Yo no quisiera responderle al presidente con un adjetivo. Pero, señor presidente, en Venezuela, eso es supremacía blanca, esos discursos importados que usted le roba a otras culturas, eso no existe aquí en Venezuela. El chavismo, particularmente Maduro, mucho más que Chávez, han tratado de hacer ver que en Venezuela los blancos y los negros somos 2 países distintos, que los pobres y la clase media somos 2 países distintos. Eso es mentira, los venezolanos no somos así. Entonces Maduro y en particular el comunismo en general tienen como filosofía enfrentar a la gente, confrontar a la gente, la lucha de clase. ¿Hasta hoy lo han logrado en Venezuela? Bueno, claro que lo han logrado, porque al que no tiene le han hecho creer, mira, tú no tienes, porque aquel tiene, vamos a quitárselo, cuando lo correcto es, tú no tienes. Bueno, vamos a crear entonces un gran proceso educativo, vamos a abrir empresas, vamos a crear un proceso de movilidad social donde todos tengan. ¿Cuál es la clase media en Venezuela, Daxi? Aquí en Venezuela, hablo por mi país. ¿Cuál es la clase media? ¿De dónde viene la clase media venezolana? La mayoría de los profesionales y los que hoy tienen un apartamento propio, los que hoy tienen un ingreso regular, aunque sea insuficiente, pero regular, que es fijo. De los sectores populares. La clase media venezolana no vino del cielo, vino del ascenso social, del trabajo de muchos años. Entonces lo que tiene que hacer un gobierno inteligente, un gobierno que promueve el progreso, es crear elementos económicos, de servicios, jurídicos, para que todo el mundo ascienda y no lo que ha creado Chávez y Maduro, que es hacer que la gente se odie. Eso no se hace Ahora, en un país. precisamente con ese discurso antiimperialista, ¿qué opinas tú, por ejemplo, cuando de Estados Unidos, a través de un comunicado del Departamento de Estado, dicen que en Venezuela deben liberarse inmediatamente los presos políticos y tratar que el pueblo tenga una válvula democrática para participar? ¿Consideras que eso es injerencismo? ¿Cómo evalúas tú ese tipo de posiciones? Yo, en primer lugar, debo decir que el antiimperialismo es una doctrina que fortunosamente existe, porque los pueblos debemos proteger nuestra soberanía, debemos proteger nuestra autodeterminación, pero 2 observaciones. Antiimperialismo no significa aislarse de las grandes potencias. Ojalá Venezuela tuviera hoy con Alemania, con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con Italia, con Francia. Ojalá Venezuela tuviese con esos grandes países las relaciones que les pueden traer inversiones y beneficios a Venezuela. Lamentablemente, Chávez y Maduro han tenido relaciones, es con Bolivia, con Cuba, Nicaragua, y entonces, disfrazados de un supuesto latinoamericanismo, lo que han hecho es que otros países nos han chupado nuestras riquezas. Y Chávez y Maduro se las han dado porque así pueden controlar los votos de esos países en la OEA o en las Naciones Unidas. Entonces, precisamente la reunión del ALBA ha fijado posición. Y luego, y mi segunda observación con el antiimperialismo es que muchos creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero autodeterminación no es crear una muralla de hierro en el país para que el gobernante de turno pueda abusar, violentar los derechos humanos, encarcelar a quien le dé la gana, corromper la administración pública, y entonces nadie en el mundo se va a dar cuenta. Eso no es antiimperialismo, eso es sinvergüenzura. Hoy es ya la 1, tenemos que finalizar el espacio, Sí, cómo no. marzo 6 del 2017. ¿Hacia dónde va Venezuela? Para Bueno, en finalizar. este momento, dolorosamente, Venezuela va hacia la ruina porque está muy mal conducida. Y por eso es que los venezolanos de todas las tendencias debemos tomar conciencia que esta no es la manera de organizar el país. Esta no es la manera de promover un país próspero. Es decir, el cambio... ¿Qué se debe hacer ahorita para un cambio, Claudio? Tomar conciencia de que es necesario cambiar. No es salir de Maduro para poner a Pedro o a Juana o a José. No es un cambio de hombre. No es salir del PSV para poner al otro partido. No, es hacer las cosas distintas. Porque las mentes pequeñas, las mentes arbitrarias han hundido a Venezuela. Entonces necesitamos gente con una visión más universal, que no vengan cargados de odio y que podamos reconstruir al país. Eso es lo que necesitamos, porque en estos momentos el país está en la ruina. Claudio,
Como siempre, un súper placer Ay, contar un placer. contigo. Muchas gracias por tenerme aquí. Encantadísima. Gracias. Y Muchas a ustedes, gracias. nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Nos despedimos a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, con el inmenso placer que tuvimos hoy Daisy Oropesa trabajando para ustedes. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Felicidades y gracias. Sigan en nuestra sintonía. Chévere. Súper bien. Informativo Mira TV está en ti.